declarando que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sigue teniendo el poder para sanar todas las enfermedades. Mi fe en Dios no depende de las circunstancias. Si hoy estoy pasando un momento difícil, no creo. Si las cosas están bien, yo creo. No es de esta manera. Yo sigo creyendo en Dios, aún en medio de las tormentas. Y nos olvidamos de las circunstancias, de las cosas difíciles que Él pasó con su familia en Egipto. Pero no detenernos, seguir confiando a pesar de las situaciones y los problemas y las batallas, nos llevará a otro nivel. Las cicatrices de la vida tienen una historia. Para ser un guerrero, tengo que tener cicatrices, tengo que haber peleado algunas batallas. La vida de Moisés nos cuenta las diferentes etapas que vive un líder. La vida de Josué nos habla del llamado de Dios a ser esforzado, a ser valiente cuando estás frente a los muros de Jericó, a seguir confiando en su palabra. El salmista, el rey David, en el Salmo 23, en el versículo número 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y nos podemos preguntar el día de hoy: ¿será este mi último valle? El Señor sigue teniendo el control. Pablo nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La Biblia habla a cada uno de nosotros el día de hoy: a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Y mi pregunta el día de hoy es: ¿cómo está su fe? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Temeroso? ¿Estresado? ¿Cómo está su fe? Hermanos, yo le invito a seguir declarando que Dios sigue teniendo el control. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob sigue siendo bueno. Hoy hay una llamada de atención para cada uno de nosotros, para la iglesia principalmente. Debemos de seguir confiando, debemos de seguir declarando el poder en medio de las tempestades. Y el día de hoy, mis hermanos, yo quiero llevarlos a la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y aquí hay una orden. Jesús está ordenando a los discípulos a entrar en una barca y pasar al otro lado. Qué hermoso es saber, mis hermanos, que estamos siguiendo la voluntad de Dios, que Él nos ha dado un mandato, nos ha dado una comisión, y usted y yo la estamos realizando el día de hoy. Pasemos al otro lado. Versículo 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y se despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Encontramos la historia de los discípulos en medio de una tempestad, mis hermanos. La descripción de la tormenta era algo mayor. Ellos eran pescadores experimentados. Ellos habían tratado de controlar aquella situación, de tener control de aquella barca, pero no habían tenido éxito.
Cuando las cosas se salen de control, mis hermanos, estamos temerosos, con miedo, en shock. Y déjeme decirle aún más, nuestro sistema inmune no funciona a la perfección cuando nosotros estamos en estrés, mis hermanos. Encontremos descanso en Él, recobremos la confianza en Él. Ellos hicieron lo mejor, recurrieron a Jesús, pidieron de sus cuidados. Él estaba en la barca, mis hermanos. Y el día de hoy yo le digo a usted, Él está en la barca. Él tiene cuidado de usted. Ellos hicieron lo mejor, vinieron a Jesús y le pidieron ayuda. Mis hermanos, y después ellos se sorprendían. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ese mismo Jesús seguimos predicando, mis hermanos. El que tiene el poder, mis hermanos, para librarnos el día de hoy. Hemos perdido la esperanza tal vez el día de hoy. Tal vez usted se encuentra confundido. Tal vez usted se encuentra desanimado el día de hoy. Prendemos el televisor y escuchamos noticias. Y no son muy alentadoras. Vemos los grupos, los números, cómo van creciendo de las víctimas. Mis hermanos, pero el día de hoy yo le invito a recobrar la esperanza. Hay otra historia más que me gustaría entrelazar con esta historia de otra tormenta. En el libro de Hechos, capítulo 27. Leamos el versículo número 1 y el versículo 2. Y después iremos al versículo 13. Hechos, capítulo 27, versículo 1 y 2. Y luego el versículo 13 en adelante. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcamos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ahora vayamos al versículo número 13. Y soplaba una brisa del sur, pareciendo que ya tenía lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Heroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sierte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a helijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermanos, pareciera que en esta tormenta ellos habían hecho lo posible, pero todo estaba fuera del control del ser humano, fuera del control de ellos. El día de hoy, mis hermanos, el Salmo 121, en el versículo 1, en el versículo 2 nos anima. Decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero mis hermanos, recapacita el salmista y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El día de hoy, mis hermanos, nuestro socorro está en Jehová. Sigamos en la lectura, mis hermanos, que estábamos leyendo en el libro de Hechos. Ahora vamos al versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos,
Puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hay una exhortación, mis hermanos. No importa cómo haya sido la situación, pero el día de hoy, mis hermanos, cómo enfrento la situación juega un papel muy importante. Y el día de hoy, mis hermanos, yo les animo a seguir confiando en Dios, en seguir declarando el poder de Él en medio de nuestras tempestades. Versículo 22, mis hermanos, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas. El día de hoy el Señor te dice: no temas, no temas. Si es necesario que padezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los de la nave contigo. Por tanto, oh varón, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echaron la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Mis hermanos, el día de hoy, aquí también hay una tempestad. Ya de muchos días, dice la palabra de Dios. No era una tempestad pequeña, mis hermanos. Y el día de hoy pareciera que las situaciones de la vida se nos salen de las manos y no son pequeñas. Pero le vuelvo a recordar, Dios sigue teniendo el control. Pablo llama a la tripulación, mis hermanos, y les dice que tuvieran ánimo, que hubiesen hecho caso. Pero el día de hoy, mis hermanos, el Dios de misericordia y el Dios de bondad sigue teniendo el control. Y sigue extendiendo su mano para ayudarnos a cada uno de nosotros. Hay algo que tal vez debamos hacer, mis hermanos. Hay algo tal vez que hicimos mal. No solo para las personas que estamos aquí en la iglesia, mis hermanos. El día de hoy, mis hermanos, el llamado a cada uno de nosotros es: ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que me toca a mí? La venida de Cristo está cerca, mis hermanos. Y la pregunta el día de hoy: ¿estamos listos? No ponemos, mis hermanos, el hecho en el cual estamos pasando el día de hoy como un hecho apocalíptico, mis hermanos. Pero un hecho, mis hermanos, que nos prepara para lo que ha comenzado, mis hermanos. Los últimos días sabemos, mis hermanos, que la venida de Cristo está cerca. Y ese es el trabajo de la iglesia. Predicar, mis hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. El día de hoy, mis hermanos, yo le invito a tener ánimo, como Pablo decía. Ya han pasado algunos días, mis hermanos, y las noticias no son alentadoras. Pero es tiempo de recordar que Jesús está en la barca. ¿Cuál sea tu necesidad el día de hoy? Es tiempo de recordar, mis hermanos, que Él nos habló ya. En el libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 40, dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Mis hermanos, es necesario que usted y yo veamos la gloria de Dios, creamos, declaremos el día de hoy. En Isaías 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy, mis hermanos, te invito a aligerar la carga. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ten ánimo, mis hermanos. Por segunda vez Pablo anima a la tripulación. Tal vez, mis hermanos, lo de afuera tenga que perecer. Algún día, tal vez, mis hermanos, nuestra barca, nuestro cuerpo tendrá que dejar de ser, mis hermanos. Pero lo importante es, ¿a dónde irá nuestra alma? ¿A dónde iremos, mis hermanos? Nuestra alma es muy importante. La barca, no, mis hermanos. Y vuelvo a hacer la pregunta, mis hermanos, para todos: ¿dónde pasaremos la eternidad? Tu amigo que me escuchas, tú tienes una esperanza hoy, y es Jesús. Él te ama y murió en la cruz del Calvario para tu salvación. Él quiere estar en tu barca el día de hoy. El propósito de Dios siempre será que crezcamos, que seamos transformados. Y a veces, en este proceso, encontraremos tormentas, situaciones fuera de nuestro control, que duelen, que hacen sentir desesperación y miedo y angustia. Todos sabemos que los cambios, la mayoría de las veces, tienen estas características, pero también son necesarios, y más cuando forman parte del propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene un propósito para tu vida el día de hoy. Será necesario confiar en Dios, porque precisamente es Él quien nos ha dicho: pasemos al otro lado. Cuando leíamos en Marcos, en el capítulo 4, en el primer versículo, el versículo 35, pasemos al otro lado, hermanos. Él está en la barca y Él nos dice: pasemos al otro lado. Sabemos, mis hermanos, que cuando Él nos dice pasemos al otro lado, es porque Él va a estar con nosotros, y hay un destino, hay un lugar donde usted y yo vamos a llegar. Jesús, mis hermanos, está con nosotros. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mis hermanos, el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, está con nosotros el día de hoy. Usted no está solo, mis hermanos. El día de hoy, mis hermanos, hay una invitación para cada uno de nosotros. Hagamos lo correcto el día de hoy. Tomemos el teléfono y hablemos, mis hermanos, a las personas que necesitan. Digamos, mis hermanos, cuán grande es Dios. Prediquemos, mis hermanos. Digámosle a la gente, mis hermanos, que Dios sigue teniendo el control y que solo Él es la solución, mis hermanos, para cada situación, para cada tormenta de nuestra vida. Los discípulos hicieron lo correcto en cuanto a acudir a Jesús. Cuando hay una tempestad en nuestra vida, lo correcto es acudir a Jesús. Y en este tiempo aún, si tú te habías olvidado, si tú habías hecho a un lado, el día de hoy, mis hermanos, hay una invitación. Vuelve a Jesús, vuelve a poner tus ojos en Él, vuelve a recurrir a Él en este tiempo. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Mis hermanos, hay dos clamores: un clamor acompañado de fe, sálvanos que perecemos; un clamor acompañado de desesperación, como mucha gente el día de hoy está desesperada, mis hermanos.
Él es más grande que toda tempestad, que toda mortandad, que toda epidemia. Jesús sigue en la barca, sigue estando con nosotros, sigue teniendo el control, mis hermanos. Y Él quiere tener el control en cada una de nuestras vidas. Él tiene el control sobre la tormenta. Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar tranquilizarse. Y así sucedió. Ellos se sorprendieron, mis hermanos, y habían olvidado los milagros que habían presenciado. Que no se nos olvide el día de hoy, mis hermanos, cuando una situación difícil viene en nuestra vida, el poder de Dios. Lo que Él ha hecho antes, lo podrá hacer hoy y lo podrá hacer mañana, porque Él sigue teniendo, mis hermanos, el control, y Él sigue siendo poderoso en cada uno de nosotros. Cuando vemos los problemas lejos, mis hermanos, confiamos en Dios, que Él tiene el control, es sencillo. Pero cuando el problema está en nuestra vida, está golpeando con fuerza nuestra barca, es mucho más complicado tener fe que Dios tiene el control. Pero el día de hoy, mis hermanos, la reiteración es: confía en Dios. Dios es más grande que toda tormenta, que toda tempestad. Confiar en Dios, mis hermanos, tener esa convicción en Él, a pesar de que nuestra vida esté en momentos difíciles, va a ser el reto que nosotros tendremos que llevar a cabo. Calmar la tempestad, eso es asunto de Dios. Concluyo, mis hermanos, el día de hoy con esto, y vuelvo a hacer esta pregunta: ¿por qué confiar en Dios? Lo que está sucediendo, mis hermanos, nos está transformando según su voluntad. Él hará en nuestra vida, mis hermanos, algo grande si usted y yo confiamos y declaramos. Él tiene el control. Él quiere quitar de tu vida el temor. Yo te invito, mi hermano, el día de hoy, a que hagas una oración conmigo. Queremos orar por ti, tú que estás ahí y estás tomando este tiempo con nosotros. A que oremos al Dios Todopoderoso. Que el Señor nos muestre el día de hoy su paz. Que el Señor muestre su poder a cada una de las personas enfermas. Vamos a orar también por los médicos, las enfermeras que están al frente, mis hermanos. Queremos que usted nos acompañe el día de hoy. Nos acompañe a orar. Amantísimo Dios, gracias, Señor, le damos, porque usted es maravilloso. Gracias, Señor, porque usted está en la barca y usted tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso, el día de hoy, Señor, venimos a usted, Señor, con un corazón sincero, Dios Todopoderoso. Aún si hubiese necesidad, Señor, de reconciliarnos contigo, Señor, te pedimos perdón, Señor, por aquello que no hemos hecho, Señor. Dios Todopoderoso, sabemos que tenemos un propósito, un llamado. Y el día de hoy, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Dios Todopoderoso, tú sigues en la barca y sigues teniendo el control. Y sigues hablándole, Señor Padre, a las inclemencias. Sigues hablando, Señor Padre, con poder, Señor, sobre esta tierra, sobre este mundo, Señor. Los vientos, el mar te obedecen, Señor. Padre, sus criaturas, Dios Todopoderoso. Y el día de hoy, Señor, te pedimos, Señor, que tú te muevas en medio de las tempestades de esta vida, Señor. Padre, te pido, Señor, por cada una de las personas, Señor, que estaban temerosas. Dios Todopoderoso, el día de hoy, Señor, declaramos tu paz, declaramos tu gloria, Señor. Señor, en esta situación, Señor, tú sigues teniendo el control, Señor, y nosotros como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, Padre, haremos la parte que a nosotros nos corresponde, estar listos, estar preparados, que nuestra lámpara esté llena de aceite, Señor. Padre,
Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos llegar a ti, Señor. Padre, y recobramos, Señor, nuestra confianza. Sabemos, Señor, que tú, Señor, Padre, puedes obrar, Señor, de una manera especial, Señor, en el mundo entero, Señor, en cada país, Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, por cada uno de los médicos, cada una de las enfermeras, Dios Todopoderoso, Señor, que están, Señor, atendiendo, Señor, aún, Señor, a los enfermos, Señor. Padre, que ellos tengan que volver a casa, Señor. Que ellos tengan que, Señor, salir, Señor, de su trabajo, Señor, y realizar, Señor, lo cotidiano. Dios Todopoderoso, pedimos una protección, Señor, sobre ellos, Dios Todopoderoso. Aún, Señor, sobre las personas enfermas, te pedimos, Señor, que tú poses tu mano divina y de poder y los sanes el día de hoy, Señor. Confiamos que tú lo puedes hacer, Señor. Declaramos, Señor, tu poder, tu gloria, Señor. Declaramos, Señor, que tú, Señor, obrarás, Señor, sobre esta epidemia, Señor, para honra y para gloria tuya, Señor. Padre, para que tu reino se siga extendiendo, Señor. Padre, para que haya, Señor, un avivamiento en tu iglesia, Señor, en tus hijos. Que personas, Señor, Padre, vengan, Señor, al conocimiento tuyo, Señor, y que vean tu poder y tu gloria a través de esta epidemia, Dios Todopoderoso, y te conozcan a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos a quien ir. Dios Todopoderoso, el día de hoy te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén.